la carta a los Corintios, capítulo 10, viendo cualidades del apóstol Pablo, viendo cómo los falsos maestros iban por otra línea, pero ya se cierra la página, el capítulo 10 se termina y voy a empezar un nuevo tema. Así que dejamos un poco ahí al apóstol Pablo aparcado y vamos a estudiar a otro personaje bíblico ejemplar. Y este personaje, la verdad es que viendo su vida y estudiando su vida, pues ahí se tocan muchos aspectos, ¿no? Muchos van a ser muy prácticos y útiles para vivir la vida cristiana, ¿no? Lo iremos viendo muy poco a poco. Por ejemplo, hay este personaje, si hay algo que destaca también, es porque vamos a ver en él, en su vida, el verdadero amor por los hermanos, ¿no? La capacidad y el alcance del perdón. Vamos a estudiar también esa temática. Vamos a ver a un personaje que es un ejemplo en integridad. Integridad en su trabajo, lealtad a su amo terrenal. Vamos a ver también acerca de cómo se puede resistir la tentación. Y este ejemplo de personaje es un ejemplo modelo para ello. Vamos a ver a un hombre ejemplar en integridad, en inteligencia, en sabiduría, en entereza. Y, cómo no, cuando uno va a contracorriente, como los peces, ¿no? Te cuesta, sufre. Este hombre tampoco estuvo exento de sufrimientos, ¿no? Y el sufrimiento también nos va a enseñar a nosotros, ¿no? Ese personaje que vamos a estudiar destaca en todas estas virtudes, pero si hay algo que de verdad a mí me ha asombrado al estudiar a este personaje, es que su vida, muchos cientos de años antes, apunta a la del Señor Jesucristo. Y vamos a ver muchos paralelismos entre su vida y la del Señor Jesucristo. Hay autores como Arthur Pink, que llegó a contabilizar hasta 110 comparaciones. Muchísimas. Por lo tanto, estudiar su vida, la vida de este personaje, todavía no he dicho quién es, te obliga inevitablemente a ver la vida de Cristo y a verla de una manera paralela. Y creo que será muy bueno poder recorrer esos dos caminos, ¿no? Porque nos van a apuntar a poder disfrutar de esa maravillosa historia de cómo Dios obra a través de la vida de estos dos personajes, ¿no? El Señor Jesús de nuestro personaje. Y creo que si hay algo por lo que destaca la vida de nuestro personaje, es que apunta hacia una verdad fundamental para el creyente. Y es que la gracia de Dios está detrás de la vida de todo creyente. La gracia de Dios está detrás de la vida de todo creyente. Y es uno de los personajes bíblicos que mejor nos va a enseñar esta verdad. Y aunque hoy solo vamos a ver una breve introducción, la idea que tengo es ver cómo se manifiesta esa gracia de Dios, en diferentes aspectos, ¿no? No sé si ya sabéis de quién vamos a hablar. Yo sé que algunos a nivel particular lo he dicho, pero aquí el hermano lo ha aceptado enseguida en abrir. Nuestro personaje, con todas las pistas que he dado, se llama Zaphnath Paaneah. José. En la época de mayor esplendor, llegando a ser el gobernador del mayor imperio de la época, Egipto, se le puso por sobrenombre Zaphnath Paaneah. Es difícil pronunciar, ¿no? La historia de José se cuenta en 14 capítulos del libro de Génesis. Y si Génesis tiene 50, pues va tirando casi al tercio, ¿no? A casi la tercera parte del libro de Génesis. José, si todo un poquillo visualizamos su vida, sabemos que fue vendido como esclavo, fue echado a un pozo por sus hermanos, fue llevado cautivo y extranjero a una tierra extraña. Allí fue encarcelado, olvidado, condenado injustamente,
sin un juicio justo, odiado por sus hermanos, sufrió la pérdida de su madre, el odio de sus propios hermanos, el olvido de aquellos a quienes favoreció. Y es un ejemplo para nosotros porque ¿quién no terminaría amargado o deprimido en todas esas circunstancias, ¿no? Cuando tuvo la oportunidad de vengarse por todos estos males, no eligió el camino de la venganza, sino el del perdón. Y me he propuesto dos objetivos, ¿no?, al estudiar este personaje. El primero es uno de los que a mí más me gusta, ¿no?, el estudiar las virtudes y el llevarlas a un aspecto práctico a mi propia vida, ¿no? Ese es el primero. Y el segundo, y pienso que casi es más importante, es señalar a Cristo. Ver cómo su vida es un anticipo de la vida perfecta del Señor Jesucristo y por lo tanto que podamos observar la belleza y el alcance del amor por cada uno de nosotros, del Señor Jesús. ¿Para qué? Evidentemente, pues para enamorarnos más de la persona del Señor Jesús, ¿no? Para apreciar mejor su belleza, para ver con mayor claridad el alcance del Evangelio. Y todo eso tiene un objetivo, ¿no? Con la palabra de Jesús a una de las iglesias del Apocalipsis, para que recuperemos ese primer amor que Él mismo nos demanda. Así que tengo esos dos objetivos en mente al estudiar a este personaje. Y hoy, como es el primer día y tenemos menos tiempo, dije, ¿cómo abordo yo esto? Porque a mí me gusta coger el texto y empezar a desgranarlo, ¿no? Pero bueno, creo que necesitaba esta larga introducción, entre comillas, y hoy me he propuesto en la predicación de otra forma, ¿no? Vamos a hablar de tres aspectos porque estaba hablando que es un ejemplo de la gracia de Dios en acción, ¿no? Entonces quiero hablar de tres aspectos donde podemos ver esa gracia de Dios manifestada en la vida de José. Y que nos quedemos con esos tres aspectos que nos hagan reflexionar también en nuestras propias vidas. El primer aspecto, en primer lugar, vamos a ver esa gracia de Dios en la vida de José en su elección. Pues José es descendiente del plan redentor de Dios. José ha sido elegido. Sabemos que el libro de Génesis, el primero en nuestra Biblia, comienza en los capítulos 1 y 2, hablando de la creación, y termina el libro de Génesis en el capítulo 50, hablando de la muerte de José. Así que entre medias, ¿qué tenemos? Entre medias tenemos la historia de cómo Dios eligió a Abraham, ¿no? No voy a contar tampoco nada nuevo, para darle una promesa, ¿no?, y una descendencia numerosa y una tierra donde habitar, para formar a partir de él ese pueblo, ¿no?, el pueblo de Dios, que será el pueblo de la fe, ¿no? Y Abraham va a ser el portador de la fe. Abraham sabemos que tuvo un hijo, el hijo de la promesa, que fue Isaac. Y ya empiezan las dificultades al ver el nacimiento de Isaac, porque si recordamos, para que Isaac viniera al mundo, pues han tenido que pasar muchos años, era ya Sara estéril, encima anciana, Abraham anciano, y cómo iban a tener un hijo, ¿no? Pero bueno, Dios hizo realidad esa promesa, para que quedara patente que donde Dios pone promesas, se cumplen, da igual las condiciones de la matriz, da igual la edad. Las cosas se ponen más difíciles todavía cuando ya Isaac empieza a crecer, empieza ya a tener unos añitos, y Abraham, todo contento por ver cumplidas las promesas de Dios, y Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y ahí vemos la fe de Abraham, vemos su obediencia, porque le costaría la misma vida decidirse, pero se decidió hacerlo, a obedecer, a sacrificar a su hijo. Sabemos la historia, ¿no? Cuando él está a punto de sacrificarlo, Dios lo para e intervino para que Isaac siguiera viviendo. Allí se ofreció un carnero en sustitución de Isaac, ¿no? Otra vez vemos como casi que no se cumplen los planes de Dios, pero al final se van cumpliendo por difíciles que sean.
De Isaac tenemos a sus hijos, Jacob y Esaú, dos hijos, ¿no? Y nos plantea la descendencia de Jacob, a partir de ahí viene ya José, ¿no? Pero con Jacob nos plantea ya ciertas dificultades para entender el punto del que quiero hablar al principio, ¿no? De la elección. La gracia de Dios se manifiesta en la elección de José. ¿Por qué eligió Dios a Jacob? ¿Por qué eligió a José? ¿Por qué, como luego dirá Pablo más adelante, hablando acerca de esto, dice a Jacob amé, más a Esaú aborrecí? Y no creo que podamos entender con claridad el que Dios se expresa en estos términos. Nuestra mente creo que no lo entiende con claridad al 100%, ¿no? Pero lo que sí nos enseña es que Dios interviene y elige a personas sin que nuestra voluntad sea restringida, ¿no? Y es una de las cosas con las que tenemos que quedarnos. Jacob, recuerdo que tuvo 12 hijos y Dios eligió a José para seguir un poco con la batuta de cómo iba a salvar a su pueblo y cómo lo iba a hacer numeroso y cómo iba a seguir con esa promesa que le dio a Abraham. ¿Por qué José? El antepenúltimo el penúltimo de todos los hermanos. ¿Qué tenía de especial José? Pues vamos a ver el primer versículo en el que se menciona a José, que es en Génesis 37, que es versículo 2. Y vamos a ver quién era José. Es el primer versículo donde aparece y hace mención a su nombre. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. José, ¿qué es? Un pastor de ovejas, ¿no? Un simple pastor de ovejas. Es igual que David, otro pastor de ovejas, ¿no? Que aparece ahí casi de la nada, siendo una profesión que tampoco nos dice nada más, ¿no? Y Dios tenía un propósito para con él, para con José, como lo tenía con David, ¿no? Como lo tiene con cualquier personaje bíblico y como no con nosotros. A José le hizo gobernador, a David lo hizo rey. Y bueno, vale, tenemos aquí a otros dos personajes paralelos, a José, a David, a otro lo hace gobernador, a otro lo hace rey. Y Dios elige a estas personas. Y uno se pregunta, ¿y escogería Dios a José por su integridad? ¿O por alguna otra de sus virtudes? Y si fuera así, pues deberíamos preguntarnos por qué elige a otros personajes bíblicos. Por ejemplo, su padre, ¿no? Jacob. La Biblia no esconde que Jacob es un mentiroso y un usurpador. El nombre de Jacob significa engañador, ¿no? Y viene a comunicar todo eso, porque escogió a Jacob. Si escogió a David y a José, uno por tener el corazón como el de Dios, a otro pues porque luego se le dio su integridad, ¿no? Así que esa misma pregunta la podríamos hacer con otros personajes bíblicos que incluso eran más imperfectos que el propio Jacob. Y uno, al estudiar el tema de la elección de Dios, pues llega a una conclusión, que la elección de Dios solo puede estar basada en una cosa, en su gracia inmerecida. En su gracia inmerecida. Dios nos escoge a cada uno de nosotros por pura gracia, ¿no? No por cualquier otra razón. Pablo llegó a recordar a los Efesios parte de esta verdad y es interesante que la veamos. En Efesios 1, versículos del 3 al 5, Pablo le dice a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La gracia de Dios se expresa en que Él nos escoge, no en que nosotros tengamos nada especial, ¿no? Pues ninguno de nosotros creo que podría sorprender a Dios con
alguna cualidad, alguna virtud buena que tengamos en nuestras vidas, ¿no? Por muy buenas que sean. Es más, la elección de Dios para con sus hijos también traspasa la barrera del tiempo. Incluso antes de que naciéramos, Él ya nos había elegido. Y esto a nosotros en nuestra mente no nos coge, ¿no? Se nos escapa. Pero es una verdad que Dios nos revela, ¿no? A través de lo que Pablo escribe. Y para sorprendernos un poquito más con este misterio, tenemos que decir que si de nosotros dependiera elegir a Dios, ninguno de nosotros lo hubiéramos elegido. Es Dios quien da siempre ese primer paso, quien nos abre el ojo a cada uno de nosotros, quien nos escoge sin que nosotros podamos entender con claridad cuáles son las razones por las que lo hace. Y de esa misma forma, pues, eligió también a nuestro personaje José. Me gustaba una frase que leía de John Newton, decía con respecto a este tema de la elección: yo nunca podría encontrar alguna razón en mí mismo que justifique la razón por la que Dios me miró con un amor tan especial. Así se expresaba John Newton con respecto a este tema, ¿no? Así que a mí pensar en cómo Dios nos elige sin ningún requisito, sin ningún mérito, sin tener que conseguir nada, sin tener que hacer nada, no sé cómo te hace sentir a ti. A mí me hacía reflexionar, ¿no? Durante todo el relato de Génesis vamos a ver a Dios detrás de cada acontecimiento, eligiendo personas y circunstancias para llevar a cabo su perfecta voluntad. Y esto que acabo de decir también es cierto, ¿no? En nuestra propia vida. Decía Pablo también a los filipenses, les decía: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que vamos a ver en todo momento a Dios en acción detrás de la escena, moviendo personas y circunstancias para que se haga su voluntad, ¿no? Dios muestra su gracia al elegir a José y al guiar su vida, y ese mismo Dios que nos ha elegido a nosotros para guiar nuestras vidas, el mismo, ¿no? Y ese versículo de Filipenses nos va a introducir también a esa segunda característica, ¿no? Acerca de la gracia. Vamos a ver esa misma gracia, obrando en la vida de José, en la protección que Dios tiene de él a pesar de sufrir desgracia y dificultades, ¿no? La elección por un lado y la protección de Dios de alguna manera van cogidas de la mano. Y bueno, cuando uno piensa en que tenemos un Dios protector, pues claro, es fácil llegar a esa conclusión de que la gracia de Dios se aprecia con claridad cuando las cosas no van bien, ¿no? En el medio de las bendiciones. Pero ¿cómo podría manifestarse esa misma gracia de Dios con respecto a la protección en las dificultades y pruebas más difíciles? Creo que al estudiar a José lo vamos a ver con bastante claridad, ¿no? La vida de José, como ya he mencionado brevemente, está llena de situaciones adversas, ¿no? Y Génesis 37 empieza contando la vida de José, y cuando llegamos ya al versículo 14 aproximadamente, que no hace falta que lo ponga, aparece ya la vida de José en peligro de muerte. Ahí ya se podría haber cortado la vida de José, porque sus hermanos vemos que lo quisieron matar, ¿no? Finalmente sabemos que lo abandonaron en un pozo y de allí lo vendieron a unos ismaelitas. Así que la vida de José se presenta una y otra vez ante situaciones donde en un momento dado su vida podría haber estado y terminado, en vez de esos 14 capítulos, que se hubiera cortado en 14 versículos, ¿no? Pero vemos a Dios detrás cómo corta cada dificultad, ¿no? Donde la vida de José está en peligro de muerte. Sabemos que en Egipto fue esclavo, acusado injustamente, y tenemos que recordar que merecía la muerte también por las acusaciones de la mujer de Potifar, ¿no? Pero en lugar de morir, terminó encarcelado. Así que su vida estuvo llena de sufrimiento y de pecado en su contra, a pesar de que él vemos que se estaba manteniendo fiel. De alguna manera también le pasó lo que a Job, ¿no? No estaba sufriendo tanto
por sus pecados, ¿no? Evidentemente que los tendría, pero la palabra no lo resalta, ¿no? Dios, de alguna manera, podemos decir que no lo estaba castigando. Y podemos ver en perspectiva, ¿no?, la vida de José. Y vemos a un Dios poderoso detrás de su vida y de cada acontecimiento. Y aunque todo parece ir mal y todo en su contra, vemos siempre que tiene un propósito celestial, ¿no? El propósito celestial más evidente en la vida de José, creo que se nos vendrá todo a la cabeza y viene al final de su vida, ¿no? Conocemos el final de la historia y en esa época de hambre que tuvo el pueblo de Israel, al final, gracias a que él estaba como gobernador, pudo alimentar a su pueblo, ¿no? Entonces es uno de los propósitos más grandes, ¿no?, en la vida de José, para mantener en vida a todo su pueblo. Así que es fácil, a nosotros que tenemos ya la historia completa, ver a Dios detrás de cada escena, ¿no? Pero conforme estudiemos la vida de este personaje, también nos tenemos que meter en su piel, porque el presente de José, cuando él vive circunstancias difíciles, imaginamos que no sería fácil el que él mantuviera ese ánimo y esa fe, ¿no? Nosotros ya lo vemos desde una perspectiva de su vida completa, pero él, en medio de esas circunstancias, tenemos también que fijarnos en cómo está su ánimo, cómo está su fe, ¿no? Y leía una comparación acerca de este tema y de la soberanía de Dios, como en mitad de todo este caos, pues Dios está detrás, ¿no? Y decía un autor que Dios es como ese director de una orquesta, ¿no?, donde hay diferentes músicos con instrumentos rotos, con instrumentos desafinados, todo a causa del pecado. Y cuando uno trata de tocar con un instrumento desafinado o roto, es un desastre, ¿no? Eso no suena bien. Pero de alguna manera Dios es como este director de orquesta, ¿no?, que coge a todos esos músicos que se encuentran en esas circunstancias y transforma ese ruido en una melodía hermosa, ¿no?, en algo, en una sinfonía que Él mismo tiene preparada, ¿no? Y así es Dios con nosotros, ¿no?, con nuestras miserias, con nuestros fallos, con nuestros errores. A pesar de eso, Él saca algo hermoso de nuestras vidas, ¿no? Y así se combinan, ¿no?, su soberanía y su bondad. Dios está detrás de cada uno de nosotros, así. Yo lo he visto así en mi vida, ¿no? Creo que Dios ha utilizado incluso mis errores para llevar a cabo sus propósitos en mi vida. Yo lo he visto así, lo he vivido así. Creo que también vamos a ver esto en el libro del Génesis, estudiando a nuestro personaje y a aquellos que lo rodean. Porque cuando parecía que uno había metido la pata hasta el fondo, pues Dios se la arregla para sacar algo positivo, ¿no? Y así es la soberanía de Dios. No la podemos entender, pero viéndola en perspectiva, Dios se comporta así con los personajes bíblicos. Lo ha sido así en mi vida y yo quiero que reflexionemos, que adoremos al Señor, porque lo veamos así en nuestras vidas, ¿no? Meditemos y que nos hagamos nuestros esas características del Señor en nuestra vida. ¿Todo para qué? Pues para lo que quiere el Señor en cada uno de nosotros, ¿no? Para transformarnos un poquito más en nuestro carácter, haciéndolo más parecido al de Jesucristo, ¿no? No es esto un descanso, ¿no?, para cada uno de nosotros, el saber que cuando todo parece que es un desastre a nuestro alrededor, digamos, bueno, esto no hay quien lo controle, esto no hay quien saque de aquí algo positivo, no sé cómo voy a salir, pero sí que podemos descansar al ver a Dios en acción desde una perspectiva correcta, ¿no?, y en que Dios está al control de cada uno de nuestros desastres, ¿no?, y puede sacar algo positivo. José al final de su vida llegó a esa bonita y recordada conclusión, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, ¿no? Conocidas palabras que tenemos todos acerca de la vida de José.
Y yo he visto la mano de Dios protegiéndome a mí mismo de las torpezas de mis propias decisiones. Y es un privilegio, ¿no? Creo, el poder descansar en esta verdad, ¿no? De que la gracia de Dios se manifiesta en mi vida en esta manera. En que su protección hacia mí pues va mucho más allá de lo que yo pueda ser consciente y de lo que yo pueda ver, ¿no? A veces pasan los años y no piensa en la vida tal, es verdad, como el Señor me guió por aquí, me guió por allí, porque yo en mi madurez estaba intentando tomar caminos equivocados, ¿no? Así que aún en mis peores momentos puedo recordar que tiene Dios propósitos buenos y eternos para convivir, ¿no? Y creo que tenemos que hacernos nosotros ese esfuerzo por recordar esta verdad, ¿no? Por recordar cómo Dios me ha guiado en el pasado. ¿Por qué? Porque si no tienes eso en mente cuando lleguen los días malos, pues se te va a venir todo abajo, ¿no? Tenemos que echar mano de esa fe, de esa esperanza, de esas memorias, para descansar en que las promesas de Dios para con nuestras vidas pues son verdad, ¿no? Y en tercer lugar, ¿no? Vemos también esa gracia de Dios manifestada en el carácter de José. Vamos a ver su carácter, cómo no es el de una persona normal y corriente, ¿no? José ha sido elegido, como hemos visto, ha sido protegido por Dios, y vamos a ver a una persona moldeada por Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que sufrió, José no fue destruido, no cayó en la amargura, no cayó en la blasfemia, no cayó en renegar de su fe, no usó el ojo por ojo, no les dio a cada uno su merecido. Y la vida de José fue muy difícil, ¿no? Atravesó toda clase de dificultades, experimentó un montón de sentimientos difíciles, todos negativos y de mucho peso, ¿no? Recordemos que él fue abandonado en un pozo. Yo no sé, yo nunca me he caído en un pozo, no sé lo que tiene que ser, pero es que te puedes imaginar aquello oscuro y que es imposible salir de ahí, ¿no? Y experimentó sentimientos de abandono a gran escala, porque es que eran sus mismos hermanos los que lo abandonaron en ese pozo. O sea, no es lo mismo que venga un enemigo y te meta en un pozo y que lo hagan tus mismos hermanos, ¿no? Ese sentimiento de desprecio fue mayor cuando sus propios hermanos querían matarlo. Y bueno, al final Dios interviene, ahí por ahí aparece Rubén, ya lo veremos, y terminó vendido, ¿no? Pero tenemos que meternos en su piel, ¿no? Experimentó sentimientos de sentirse pues muy poco valorado. Se sintió odiado por aquellos que se supone que eran los que más lo amaban, que era su familia. Después en tierra extranjera, fuera de su pueblo, de su padre, de aquellos que conocía, allí fue preso y encarcelado. Se sintió abandonado, muy solo, al estar lejos de su tierra, ¿no? Además estaba alejado de la persona que más le amaba, que ya lo veremos en la siguiente predicación, ¿no? Su padre. Se sintió sin ese amor reconfortante que había tenido por todos esos años primeros de su vida, ¿no? Todo eso sin hablar de lo que es criarse con una madre, porque tenemos que recordar que Raquel, su madre, murió dando a luz a su hermano Benjamín. Y José tendría muy poca edad, ¿no?, cuando pasó aquello. Los sentimientos de sentirse preso fueron todavía mayores cuando fue olvidado, si recordamos un poquito la historia, por el copero. ¿Os acordáis, no? Hubo un copero al que él ayudó, y el sentirse preso y olvidado, pues se sentiría de una manera apesadumbrado, pero fuerte, ¿no? Pero si le ha ayudado, tiene la oportunidad de ayudarme, y ahora, ¿por qué no? Y uno se pregunta, ¿no es lógico y normal que una persona así, que ha experimentado todo este tipo de sentimientos tan fuertes, tan negativos, termine amargado, deprimido o consumido por un deseo de venganza? Recordemos que José no se vengó ni de la mujer de Potifar, ni del copero, ni de su hermano. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros en situaciones parecidas, semejantes? ¿Cómo reacciona nuestra sociedad en estas situaciones? ¿Cómo te empuja la sociedad a que tú reacciones?
Pues todo pasa por una venganza, ¿no? Lo sabemos. Pero antes de vengarte ya has tenido otro tipo de sentimientos, de amargura, de odio, que van creciendo, creciendo, y lo único que hacen esos sentimientos es destruirte por dentro, ¿no? Y hasta cierto punto podemos afirmar que es normal que experimentemos este tipo de sentimientos, ¿no? Quizás no llevemos a cabo la venganza, pero yo me preguntaba, ¿quién es capaz de frenar sentimientos de odio? ¿O quién es capaz de no dar rienda suelta a la ira? En cambio, cuando veamos a José, no vamos a ver una persona amargada o con sentimientos de odio y aplicando la merecida venganza. A mí me hace pensar a veces en cómo podemos excusarnos con cierta ligereza y naturalidad cuando atravesamos circunstancias semejantes, ¿no? Cuando de forma injusta pues nos sentimos así, ¿no? Nos decimos a nosotros mismos, le decimos a los demás, pero ¿cómo quieres que esté por lo que me han hecho? Cuando me cruzo con él, se va a enterar, ¿no? Y si te lo cruzas pronto, ¿quién no se comporta con aspereza o con palabras hirientes? No podemos anular nuestros sentimientos. Al fin y al cabo, todos tenemos sangre en las venas. Somos humanos, estamos cortados con la misma tijera y sentimientos así no los podemos dejar de experimentar, ¿no? Al estudiar la vida de José también vamos a ver a otro personaje que le corre las venas por aquí, la sangre, de carne y hueso como nosotros, ¿no? Pero vamos a poder ver cómo la gracia de Dios se manifiesta transformando su carácter. Y sin duda la mano de Dios está detrás de la vida de José, haciendo que no reaccione como todos esperaríamos que reaccionara una persona en circunstancias semejantes. ¿Y por qué no lo hace? Porque su carácter ha sido moldeado, cambiado, transformado y controlado por Dios, ¿no? Y podemos decir que es así porque como reacciona José no es lo normal. No es lo normal. El Señor estuvo a su lado, ¿no? Su gracia lo guardó, lo conservó y lo protegió, de tal forma que Él mismo mostró esa misma gracia para con todos los que lo habían maltratado, ¿no? Y por eso no les devolvió el mal, sino que los trató, al contrario, con bien, ¿no? Como decía nuestro Señor. Y esta es la misma acción que el Espíritu hace, o debería hacer, en nuestras vidas, ¿no? No es algo normal lo que el Espíritu evidentemente hace. Por eso es una acción sobrenatural del Espíritu, porque nuestra reacción es diferente. ¿Qué nos enseña a nosotros? En primer lugar, que José fue humano, como hemos dicho, igual que nosotros. Así que no tenemos excusas para dejarnos llevar por lo que la sociedad también espera que nosotros reaccionemos. Si no nos damos cuenta de que no deberíamos de reaccionar así, mal vamos, tenemos un velo muy grande en los ojos, ¿no? Así que pienso que lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestra responsabilidad. Somos responsables de lo que hacemos, ¿no? De las decisiones que tomamos. Que el mundo quiere aceptar comportamientos vengativos y palabras hirientes y lo ve como normal. Es normal hasta cierto punto que el mundo se comporte así y que espere incluso eso de nosotros, ¿no? Pero un cristiano no debería de comportarse así, no deberíamos verlo de la misma forma. Otra de las cosas que aprendemos, ¿no? En segundo lugar, que cuando nos sintamos con estos sentimientos solos, abandonados, tratados injustamente, odiados, olvidados, recordad que hay alguien que también se siente así. Mucho peor de lo que nosotros pudiéramos sentirnos, hay alguien que se sintió a un grado mucho mayor, ¿no? Si José vive una vida paralela a la de Jesucristo de alguna forma, es porque Jesús vivió y experimentó en un grado mayor esos mismos sentimientos por los que pasó José. Y eso debe hacernos pensar a nosotros también cuando pasemos por situaciones así, ¿no?
nos vendrá bien recordar que Jesús nos entiende, ¿no? Y cómo no recordar también los versículos de Hebreos 4, 15, 16, como el autor de Hebreos nos recuerda que Jesús es el sumo sacerdote, ¿no? Y nos dice el texto que ese sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El versículo 15 nos está diciendo que Jesús nos entiende a la perfección porque experimentó lo mismo. Esos mismos sentimientos de los que hablamos de José, que hemos experimentado también nosotros en diversas circunstancias, el Señor lo experimentó en un grado incluso mayor, ¿no? Y el verso 16 es un alivio y una bendición porque nos da una salida, ¿no? Un Dios que nos entiende porque está dispuesto a perdonarnos siempre. Siempre que aceptemos nuestra responsabilidad por nuestro pecado, si no, mal vamos, ¿no? En resumen, y ya terminamos, somos objetos de la gracia de Dios porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. También porque nos protege en medio del pecado. Y en tercer lugar, porque nos santifica moldeando nuestro carácter para hacernos más parecidos al Señor Jesucristo. Pero sobre todo somos objetos del favor de Dios porque todos de alguna forma hemos tenido un encuentro, ¿no? Delante de la cruz del Calvario. Y deberíamos de mirar esa cruz y pensar en lo mismo que José fue traicionado, el Señor Jesús fue traicionado. Y lo fue por todos nosotros, porque nosotros lo rechazamos, le dimos la espalda, nos hicimos su enemigo y de alguna forma, pues por ejemplo también estábamos tú y yo con Judas, ¿no? Cuando él lo vendía con un puñado de monedas. De alguna manera estábamos delante y al lado de los romanos cuando lo clavaban en una cruz. Y sin embargo, ¿qué hizo el Señor con nosotros? Nos perdonó. Por su infinita gracia y misericordia nos perdonó. Y siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es algo que expresa también el apóstol Pablo. Así que Jesús es nuestro José y mucho más allá que José, ¿no? Así como José habló al corazón de su hermano, el Señor Jesús también nos mira a nosotros a los ojos y nos dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para dar vida a muchos pueblos. Así que a pesar de nuestras miserias y debilidades podemos ver en este hermoso relato que iremos viendo la mano de Dios guiando nuestros pasos y de qué sorprendente manera su gracia es mayor que todas las penas que va a experimentar, ¿no? Es la gracia de Dios obrando en la vida de José la que permitió que a pesar de las dificultades que pasó se cumplieran los propósitos que Dios tenía para su vida. Y de igual forma Dios a través de su Espíritu nos ayudará a nosotros a formar un carácter más parecido al de Jesucristo. Y nosotros somos como ese barro, ¿no? Debemos dejarnos moldear por Él. Contamos con Él, ya que Él nos ha elegido, Él nos ha elegido. Y si Dios te elige, eso va para adelante, ¿no? Rafi, va para adelante, como tú dices. Contamos además con las promesas no solo de su elección, sino de su protección. Si Dios protegió a José en situaciones súper difíciles, ¿cómo no nos va a proteger a nosotros? Y qué descanso, ¿no?, para cada creyente en recordar estas promesas. Cuando veamos la vida de José, cuando lo estudiemos, pues que descansemos en esas verdades que el Señor trabajó y permitió en la vida de José, pero que es el mismo Dios, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Pues que así sea, ¿no? Que el Señor nos ayude. Amén.